Iniciar esta meditación de la palabra del Señor. Quisiera hacer muchos comentarios de todos los que veo y que digo hace tiempo que no los veía, hace tiempo que no los saludaba, pero qué gusto verlos. Saludo también a las personas que nos ven fuera de aquí, de este lugar, hasta donde llegue esta señal. A mi mamá, la hermana Virginia, les saludo con mucho gusto también. Todos los domingos nos ven. Y cuando no predico me dice, bueno, no predicaste este domingo, ¿verdad? Y ay, me está siguiendo los pasos, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios por su vida y porque está bien. Hemos estado meditando con el tema de la salvación. Y es una preocupación para nosotros estar nutriendo en ustedes, estar alimentando su fe. Y no solamente su fe en el sentido de toda su comprensión de lo que es la palabra del Señor y todo lo que hacemos en nuestro estilo de vida, sino también nutrirlo en el sentido de lo que nos queda por hacer, de lo que seguimos haciendo, de lo que seguimos avanzando. No es solamente vernos, regocijarnos, alegrarnos, porque pues estamos aquí, le damos gracias al Señor, hemos obtenido del Señor una serie de favores y misericordias, pero también al mismo tiempo la idea es lo que Él espera de nosotros y de acuerdo a su palabra, qué es lo que nosotros entendemos que nos corresponde hacer. Y entonces en esa preocupación hemos estado, los que nos toca dirigir la meditación, hemos estado contribuyendo a esa comprensión y hemos estado buscando que en cada uno de ustedes se vaya nutriendo esa comprensión y no solamente hacer lo que nos corresponde, sino también cuidarnos y dejar de hacer lo que no está indicado para nosotros. O, como dijimos en algún momento, cuidarnos de las influencias que llegan a nosotros y que a veces, probablemente de buena fe, probablemente con buena intención, no sabemos diferenciar, no sabemos distinguir qué es una buena influencia y qué no lo es tanto. Entonces es nuestro propósito estar abonando, estar contribuyendo a esa comprensión para que cada vez más nuestra vida sea recta, ortodoxa, lo que corresponde hacer en el reino de Dios. Hoy en la mañana comentaba con los hermanos de mi grupo discipular acerca de esto que en el tiempo antiguo era la familia. La familia no era solamente el papá, la mamá y los hijos, sino todos los que habitaban en un lugar bajo la autoridad de un patriarca. Y entonces en la familia cada uno tenía una función y le correspondía hacer esa función. De tal forma de que si alguna persona no hacía lo que le correspondía hacer, bueno, pues deshonraba a la familia. Y entonces era algo muy importante y una responsabilidad muy especial en cada uno. Les comento esto porque es lo mismo en la familia de la fe. Nos corresponde hacer algo. Nos corresponde tomar iniciativas, nos corresponde actuar de cierta manera y cuando no lo hacemos así, pues deshonramos nuestra familia de la fe. Y entonces pensando en esto, en este concepto pues de la salvación y lo que nos corresponde hacer, quiero convocarlos para que meditemos en el tema de ¿salvos de qué? Si alguien nos visitara esta mañana, que no está muy familiarizado con el lenguaje de los cristianos, con el lenguaje bíblico, y cuando nos está escuchando hablar de la salvación, probablemente se haga esa pregunta, ¿no? ¿Salvos de qué? ¿Sí? Y para nosotros sería muy fácil englobar la respuesta y decir, salvos del pecado, ¿no? Y pues ya, salimos al paso. Pero, ¿qué es esto? ¿De qué se trata eso? ¿De qué hablamos cuando decimos esto, ¿no? No solamente es algo muy en general, que abarcamos todo, el pecado así como tal, sino que esto se viene acomodando, se viene alineando
como por aprendizajes, por hábitos, por costumbres, por cosas que a veces ni cuenta nos damos y ya tenemos dentro de nosotros ciertas tendencias y ciertas cosas. Algunas de ellas, como decíamos, probablemente las aprendimos de buena fe creyendo que así deben de ser, pero que en algún momento no sabemos diferenciar con cuidado esto. Y esa historia en la que les voy a invitar a meditar nos habla precisamente de esto. Es el capítulo 2 del libro de los Hechos y voy a leer solamente un versículo, pero me van a permitir ustedes explicarles el antecedente, qué pasó antes para ver cómo es que llegamos a esto, ¿no? El versículo dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esas son palabras de Pedro, el apóstol. Este es el primer mensaje donde él, inspirado por el Espíritu Santo, responde a una crítica, responde a una expresión de rechazo de las personas que eran testigos de un acontecimiento muy extraño, muy raro. De repente empezaron a hablar cosas extrañas, cosas raras. Y entonces este lenguaje que no lo entendían, ininteligible le llamamos, ¿verdad? Entonces, al no entenderlo, ustedes saben, muchos de nosotros cuando no entendemos algo nos reímos de esto, ¿verdad? O lo rechazamos o nos burlamos. En realidad lo que pasa es que no lo entendimos. Y así pasa con estas personas, no entendían qué estaba pasando. Y entonces Pedro toma la iniciativa y empieza a dar una explicación un poquito atropellada, no muy cuidadosa, no muy estructurada, porque bueno, pues el tiempo no se lo permitió, y empieza a explicar qué es lo que está pasando ahí. Y empieza diciendo desde la historia, cómo fue que esto era una profecía y todo lo demás, y va acomodando las cosas hasta que llega a responsabilizarlos a ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran el público al cual él se dirige? Bueno, nuevamente, tratando de ubicarnos en los acontecimientos, hacía 50 días que había ocurrido aquel acontecimiento tan terrible de la crucifixión. La crucifixión de un hombre que se había proclamado el Mesías y que había hecho señales asombrosas entre las personas con las cuales caminó, y bueno, dejó una cantidad de impactos a su alrededor. Sin embargo, no se acomodaba a las creencias, a las prácticas de los grupos más conservadores de su tiempo, quienes fueron buscando la manera de acabar con él. En alguna ocasión meditamos sobre esto. Y entonces los acontecimientos se fueron precipitando y se llega hasta ese punto de su ejecución, el juicio, el castigo, la ejecución de él en esta que era la muerte más vergonzosa, la crucifixión. Y la crucifixión no era algo tan extraño. En realidad era una práctica que, pues, podría decir relativamente común. Los delincuentes, aquellos que debían de ser escarmentados, o más bien escarmiento era para la gente, ellos eran ejecutados de una forma sumamente vergonzosa, sumamente terrible, y esto ocurrió con Jesús. Al ocurrir esto así, aparentemente la mayor parte de la gente pues le pasó así como ajeno, un acontecimiento ajeno para ellos. Escucharon de esto, lo vieron, pero no era mayor preocupación. Sin embargo, cuando estos discípulos, estos apóstoles están perseverando en las instrucciones del Señor y ocurre este asunto, entonces Pedro se lo recuerda. Dice: bueno, todo esto que pasó había estado profetizado, pero ustedes tomaron parte, ustedes rechazaron al Mesías, ustedes lo crucificaron. Es así, pero muy cuidadoso en decirlo en detalle. No dice las cosas al aire, no dice las cosas por encimita, muy directo, los responsabiliza de ellos. Y es tal el impacto de su palabra, es tal la manera como él lo va explicando,
que inmediatamente estas personas reaccionan. Definitivamente hay una inspiración, un respaldo espiritual para lo que él está diciendo, lo que él está indicando, porque este era un mensaje muy fuerte, este era un mensaje inescapable. Nadie podía decirse inocente. Nadie podía decir, yo no supe qué pasó, a mí no me involucren en esto, sino que de alguna forma esta manera como él lo expuso, los abarcó, los tocó de tal forma que reaccionaron de una manera y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Esta es la situación, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, entonces, ¿cuál es la indicación que sigue? Y finaliza con este verso que les acabo de decir. Con estas y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, todo este grupo, toda esta genealogía, toda esta población que provocó todo esto, no lo provocó más que esta fue la gota que derramó el vaso, pero en realidad su forma de vivir era la que no aplicaba, no correspondía a lo que el Señor esperaba de ellos. Una generación, toda una población, él le llama perversa. ¿Qué significa perversa? La palabra perversa en este pasaje significa lo que está desviado, lo que está retorcido, lo que no es recto, lo que no es correcto, lo que no va de acuerdo al propósito para el que se tiene, sino que se desvía. Eso es pervertirse. Y entonces esta es una generación que se ha desviado. Esta es una generación que no ha hecho lo que se esperaba de ellos. Esta es una generación que ha contribuido al acontecimiento más grave, más complicado, más terrible que pudo haber habido. Si bien ellos no crucificaron con sus manos al Mesías, a Jesucristo, sí contribuyeron, asintieron, consintieron en esto. Y entonces hasta ahí llega su responsabilidad. Por eso ellos asumen la parte que le corresponde cuando reaccionan de esta forma al apóstol. Y cuando él les dice de esta manera, esta explicación parece ser que es del escritor, no es tanto que Pedro lo haya dicho así, pero el escritor resume completamente todo esto y les dice, en conclusión, lo que les dijo era, sean salvos de esta perversa generación. Es decir, esta población actual no está siguiendo la voluntad del Señor, no está haciendo lo que el Señor espera. Y este es el punto al que yo les quiero invitar a meditar, porque me parece que esto tiene mucho que ver con nosotros cuando no observamos de una manera cuidadosa y ortodoxa lo que nos corresponde hacer. Y aquí déjenme explicar esto, porque tampoco se trata de criticar y despotricar y decirle cosas, ¿no? Si bien me considero alguien un tanto crítico, analítico, no es mi intención, mi interés simplemente estar descalificando y rechazando lo que haga cualquier persona y diciendo que eso no sirve o cosas así, o quejándome diciendo ustedes no hacen esto, no hacen aquello y no buscan tal cosa. No es esa mi intención. Mi intención es hacernos responsables de lo que el Señor espera de nosotros. Mi intención es que desarrollemos esa capacidad y ese sentido de diferenciarnos de esta generación. Porque también nosotros estamos en una población, en un mundo, en una comunidad que no sigue los valores del reino de Dios. Y entonces, por esa razón, la salvación la aplico en este momento, no solamente de aceptar la obra del Salvador, del Mesías, sino también de, habiendo asumido esta obra, habiendo aceptado al Mesías, entonces ahora buscar cumplir con el propósito que Él tiene.
Y esto creo que es algo que nos atañe a todos, a ustedes y a mí. Si hiciéramos nuestras, estas palabras del apóstol no son solamente para una persona que no conoce al Señor, no son para una persona que recién está naciendo a la fe, etcétera, sino es para todos y cada uno de nosotros. Porque esta perversa generación, pues es la nuestra. No puedo decir que estoy en otra generación que no es esta. Este grupo, esta población, pues es donde yo estoy también. Pero precisamente por eso es como decir, a ver, detente y considera con cuidado hasta dónde lo que estás haciendo corresponde a los principios del reino de Dios y hasta dónde no. Y entonces, ser salvos, practicar este llamado del Señor nos lleva a ser cuidadosos, a ser personas que observan con cuidado, que escuchan con cuidado y que no aceptan fácilmente cualquier otra enseñanza que no sea la del Señor. Aquí insisto en la recomendación que cada vez les hago para saber cuál es la enseñanza del Señor, pues hay que leer la Biblia. Y esto es parte de una práctica constante en nosotros a fin de poder ubicar esta responsabilidad de la que hablamos. Ser salvos de esta perversa generación no parecen ser palabras muy diplomáticas, no parecen ser palabras muy agradables, porque parte de la perversión, y acuérdense que quiere decir desviación, quiere decir algo que está retorcido, algo que no está completo, es que no nos agradan ciertas cosas, ciertas palabras, ciertas instrucciones si se nos hacen difíciles o si no vamos de acuerdo con ellas. Como si la palabra tuviera que ser algo que nos agrade y que tenemos que ir de acuerdo, si no, la rechazamos inmediatamente. Bueno, precisamente aquí es donde necesitamos acudir a algo que también he mencionado con ustedes, esta guianza del Espíritu. ¿Cómo quisiera pensar, cómo me encantaría sentir que este es un momento tan solemne, tan importante, que cuando estamos meditando en la palabra del Señor, el Espíritu del Señor nos está dirigiendo? Que ustedes no están poniendo atención a lo que yo estoy diciendo, sino a lo que resuena en su corazón, sino a algo que solo el Señor puede hacer. Y entonces cuando yo les digo que identifiquen todo esto, algo en su corazón debe llevarles a diferenciar, a recordar, a pensar en todas esas cosas que pareciera ser que se nos olvidan o que las dejamos un poquito de lado, como si no fueran tan importantes, y que entonces aquí solo el Espíritu les puede decir: recuerda, acuérdate el voto que hiciste. Y entonces vuelve otra vez, en vez de seguir esa senda desviada, vuelve otra vez a esta senda que tú ya conoces. Y si estás en un momento en el cual hay como una especie de duda, de titubeo, de decir, bueno, no sé qué decidir o qué hacer, precisamente aquí es donde necesitamos y buscamos esa dirección del Señor, a fin de que entonces el curso no se pervierta, sino sea en la dirección del Señor. ¿Cómo quisiera pensar que en este momento estamos tan conectados, estamos tan comunicados como cuando alabamos al Señor y levantamos nuestras manos y se levanta nuestro ánimo y nuestro corazón? Como que en este momento pudiéramos estar en ese mismo lenguaje y advirtiéndonos de esta manera, de decir: sed salvos, es decir, apártate, diferénciate de todas esas tendencias que no son el reino de Dios. ¿Quiénes eran las personas que escuchaban esto? Las personas que escuchaban esto no eran cualquier persona. Fíjense que esto es muy curioso.
esta invitación o esta indicación que hace el apóstol no la hace a personas idólatras, no la hace a personas extraviadas en su fe, perdidas, no la hace a personas pervertidas, por seguir este tipo de palabra. En realidad la hace a judíos piadosos, que eran los que habían venido a Jerusalén para esta fiesta y son los que lo están escuchando. Y a estos es a los que les dice: sean salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? Porque con muy buena intención habían hecho cosas terribles, o habían hecho cosas muy complicadas, o ni siquiera aceptaban al Mesías Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué trato de decirles con esto? Pues que con muy buena intención también nosotros nos equivocamos, que con muy buena intención también cometemos errores muy terribles, muy complicados, que a veces mucho tiempo después nos damos cuenta. Entonces no es cuestión de intenciones, no es cuestión de querer quedar bien, no es el punto ser aprobados, que es algo que nos encanta a ustedes y a mí, ¿sí? Que nos aprueben, que nos aplaudan, que nos respalden. Qué terrible se siente cuando nos critican, cuando nos rechazan, ¿verdad? Entonces quisiéramos ser populares, quisiéramos ser aprobados, quisiéramos recibir las palmadas en la espalda y las expresiones, ¿verdad?, de aceptación. Pero hay un valor, un compromiso mayor que el de ser aceptados. Y es ese compromiso con el reino de Dios. Y cuando es la palabra de Dios la que nos dirige, con mucha frecuencia nos va a tocar en esa parte en la cual no vamos a estar muy contentos o no va a ser muy agradable para nosotros. Quiero decir, mientras la palabra de Dios no sea esa espada de dos filos, entonces tal vez no es la palabra de Dios. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es esa generación a la cual usted y yo pertenecemos? ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuál es esa desviación en la cual nos va arrastrando y que a veces ni cuenta nos damos? Y cuando menos acordamos, ya influyó en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, ahora yo les invito para que busquemos entonces esta dirección del Señor. Tal vez para mí sería muy fácil denunciar o evidenciar actitudes que no van de acuerdo al reino de Dios. Pero no se trata de que yo se las diga, porque a lo mejor si yo se las digo, usted se va a enojar conmigo. Recuerdo que en una de las iglesias que pastoreaba, una persona iba a ser bautizada. Decía: mira, antes de que tú hagas pacto con el Señor, puedes hacer todas las preguntas que quieras, todas las quejas que quieras, todas las dudas que quieras y todo lo demás. Una vez que tú haces pacto con el Señor, entonces ya no. Cuando menos no a mí. Pasa tus quejas y tus preguntas al Señor, porque yo no hice las reglas. Yo no escribí la Biblia, así que tú pasas ahora a esa lealtad y entonces te puedo acompañar. Te puedo explicar lo que está en mi mano, pero no asumir que yo te tengo que convencer de algo, ¿no? Porque eso solo el Espíritu lo va a hacer. Entonces, les digo, para mí a lo mejor sería muy fácil señalar acciones, actitudes que son contrarias al reino de Dios y todo lo demás, pero de lo que se trata es de que el Señor se las señale. De lo que se trata es de que Él se instale en su corazón y Él lo dirija. Y entonces cuando el Señor hace las cosas, entonces no va a tener duda. No va a decir: es que en esta iglesia son muy exigentes y muy estrictos y no quieren que uno haga o deje de hacer o cosas así, ¿verdad? Sino va a decir: el Señor me dijo. Y ese es el punto. Ser salvos no tiene que ver entonces simplemente con dejar de hacer o dejar de practicar. Otra vez, este grupo al que el apóstol se dirige era un grupo muy disciplinado. Judíos piadosos. Eran personas que estaban acostumbrados a las disciplinas y a las reglas y todo lo demás.
Pero no era ese el punto. ¿De qué servían las reglas? Si no era algo que emanara directamente de su corazón y de su espíritu. Por eso cuando hablamos entonces de este acontecimiento del Espíritu Santo, estamos hablando de cómo el Señor inaugura, empieza una nueva acción y no una nueva obra en la historia, una nueva etapa completamente. Con esta creación de Él, de la cual desde un principio tenía un propósito, pero que sobre la marcha se había ido perdiendo ese propósito. Y entonces ahora, en este momento, acude el apóstol con toda esa autoridad a decir: este es el tiempo de buscar y encontrar la autoridad que nos va a dirigir, pero no la autoridad de una persona, que puede ser una muy buena autoridad, que puede ser una muy buena influencia, pero que esté respaldado por el Espíritu Santo, de tal manera entonces que nos convenza a todos. ¿Cómo nos dirige el Espíritu Santo? A lo mejor este es tema de otra predicación o de quién sabe cuántas, porque el tema de la salvación ya de por sí nos da para muchísimas meditaciones. Pero ahorita me quiero concretar a esto. ¿Cómo entonces buscar la guianza del Señor, aún en las cosas en las que aparentemente nosotros estamos seguros? ¿Cómo buscar que esto sea lo que el Señor espera de nosotros, lo que Él quiere de nosotros? A veces se requiere un poco más de entendimiento, de sentido común para decir: ¿y esto qué implicaciones tiene para nuestra vida en la congregación? ¿O esto en qué me convierte como persona? ¿O esto a dónde me lleva? A veces requiere un poco de sentido común para eso, pero la recomendación del apóstol no es de sentido común, sino de esa dirección precisa del Espíritu en nosotros. Y a algunos de ustedes, estoy seguro que lo que estoy diciendo les resulta muy familiar. Estoy seguro que para muchos de ustedes esta dirección del Espíritu es algo conocido y que ya practican y todo eso. Pero hay otros que no. Y creo que este es un excelente momento para tener la experiencia de la dirección del Espíritu. Ese es un excelente momento para quien no lo ha vivido, no ha tenido entonces esta práctica, la busque, porque esto es lo que nos va a caracterizar como ese pueblo. Como esas experiencias, por ejemplo, de las que nosotros podíamos explicar muchas cosas y al final pues no poder abarcar todo, ¿verdad? Y bueno, pues no decimos mayor cosa. Pero cuando hablamos de una experiencia que ambos hemos tenido, entonces decimos: ándale, ahora sí, ¿verdad? Sabemos de qué estamos hablando los dos. Así es esto también. Cuando ustedes puedan ver esa presencia del Espíritu en su vida y tengan la experiencia de ser guiados por el Espíritu, entonces se van a dar cuenta que no es necesario explicar demasiado, que no es necesario profundizar demasiado, porque ahora estamos dirigidos de esa manera. No es fácil guiarnos ante la cantidad de influencias, ante esta confusión que se crea por intereses muy particulares. No es sencillo en esto. Y yo entiendo si más de alguno de ustedes se siente un tanto confundido, pero por esa razón entonces, insisto, esta es una buena oportunidad para buscar al Espíritu Santo. Así que yo les quiero invitar que en esa situación de búsqueda, si es incertidumbre, le llamamos incertidumbre cuando hay duda en nosotros, que no sabemos exactamente qué hacer o cómo hacerle. Si es esa la situación, este es un buen momento para decir: Señor, yo quiero tener esa experiencia de saber que tú me guías, de saber que tú estás aquí, de saber que no son palabras al aire, sino que tú estás marcando una dirección y una línea. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está y le dice al Señor: yo quiero experimentar eso?
Yo quiero saber qué es tu voz. Yo quiero saber que tú me redarguyes en mi conciencia y me dices, no hagas esto. Y me dices, no vayas por ahí. Y me dices, esta es tu